Bueno, señores, muy buenas noches. Episodio número 55 de Echemos Casaca con Asmiti. Un día sumamente especial porque se va a caer acéfalo. Sí, en mayo se cae ese cerdo usurpador de la presidencia porque hoy por hoy capturaron nada más y nada menos al responsable de lo que nos tuvieron a los guatemaltecos encerrados por unos paros financiados por una estructura criminal internacional. Hoy el viceministro de Energía y Minas, que no llegó ahí por sus capacidades, el nene lo citaron varias veces al Congreso, no sabía ni siquiera decir energía, no sabía nada de lo que estaba haciendo. Llegó porque lo que son los favores políticos, pues obviamente, él fue uno de los responsables de sentar a Céfalo a robarse la presidencia. Ese fraude que nos cometieron fueron los 48 cantones liderados por este nefasto viceministro que hoy, gracias a Dios, está tras las rejas a que se sentara Acéfalo y la clica de Semilla. Si se recuerdan, en este programa, hace 2, 3 meses, lo pueden buscar, hay una presentación que les hice. Les dije cómo exactamente recibieron los fondos estos hijos de su madre de los 48 cantones, por USAID o USAID, como le dicen estos mismos. Esa institución que Trump, por medio de Dodge y de Elon Musk y todo el equipo, tuvieron que cerrar porque se dieron cuenta que USAID prácticamente era una instancia dentro del gobierno estadounidense, pagado con los impuestos de los estadounidenses, para cooptar gobiernos internacionales. Sí, señores, si se recuerdan también cuando tomó posesión el idiota este, que no se la tomó, sino que simplemente arrebató el poder, la que vino fue la directora de USAID. Ella fue, o por medio de USAID, fue que les dieron fondos a estos cabrones, y Luis Pacheco, el hoy no sé, ya no sé si llamarle viceministro, realmente nunca fue un activista, lavador de dinero, parte de una estructura criminal internacional, pero más que todo traidor de la patria, al igual que muchos otros guatemaltecos que participaron en esos paros que realmente todavía estamos pagando los platos rotos de esos paros. Hoy por hoy los costos de la canasta básica son gracias a esos hijos de su madre, al igual que a Céfalo y la clica de Semilla. Entonces hoy es un buen día, señores guatemaltecos, porque inicia el último capítulo de Acéfalo y la clica de Semilla. Se van a caer y se caen en mayo. Ya está dicho, se van a caer estos cabrones. Y aparte es un día muy especial porque aquí tenemos como invitado especial a un gran amigo, un patriota de primera. No lo conozco hace poco, lo conozco ya hace años. Estuvimos en varias guerras juntos. Cuando yo fui diputado, él estuvo asesorando a muchos diputados con respecto a esas reformas constitucionales que nos querían hacer estos mismos globalistas hijos de su madre, que hoy tienen a ese producto de acéfalo ahí sentado. Reitero, por muy poco tiempo. Pero tenemos nada más y nada menos a mi gran amigo Melvin Portillo. Melvin, buenas noches. Buenas noches, mi estimado amigo. La verdad es que es un gusto poder estar aquí en tu programa. Me siento muy contento de poder verte, saludarte y después de tanto tiempo poder compartir contigo situaciones de esta realidad nacional de nuestro país. No, para mí es un honor, Melvin. Yo antes, porque yo sabía que aparte que sos una checa, vamos, porque dije, puta, tenía que estar seguro lo que podía decir, porque siempre aquí decimos las cosas de frente sin nada de filtro. 2 doctorados, 3 maestrías, licenciado. O sea, sí sabes lo que hablas al respecto de leyes, pues. Sí, pues nos hemos preparado toda la vida, hemos estudiado toda la vida para servirle al país. Venimos de una cuna muy humilde, muy sencilla. Mi papá agricultor, mi mamá ama de casa. Trabajamos y estudiamos. Nos graduamos de 22 años, 8 meses, el más joven en ese año, Como abogado. como abogado y notario. Wow. Luego seguimos estudiando, logramos sacar 3 maestrías y 2 doctorados. Estoy culminando un tercer doctorado muy pronto para servirle a nuestro país. La idea es poderle servir a nuestro país a través Melvin, pero de este campo. contame las maestrías de qué son vos. Tengo una maestría en procesal, una maestría en constitucional y una maestría en derecho penal. Y tengo 2 doctorados, uno en derecho general, que es filosófico, y uno en derecho en constitucional. O sea, si viene alguno de estos pendejos de la clica de Semilla a tratarte de decir algo, seguramente los puedes parar con te recitar las leyes, pues, o sea, sabes lo que estás hablando. Pues yo creo que este país necesita eso, necesita gente preparada, capacitada en su campo para poder hacer verdaderas transformaciones del país. Yo creo que no solo es tener una retórica, sino que estés en el campo de acción, al menos en el jurídico, y saber qué es lo que necesita este país para salir adelante. Tenemos una constitución maravillosa, mi estimado amigo, una constitución que cuando empezamos a leerla yo siempre digo,
invocando el nombre de Dios. Imagínate qué constitución tenemos nosotros, que la primera línea de la constitución es reconocer a Dios. Y luego habla de los 7 principios filosóficos más importantes: la persona humana, la dignidad, el bien común, la familia, la justicia. Es decir, tenemos una legislación que muchas veces tenemos que proteger la constitución porque, como muy bien lo dijiste cuando empezaste la conversación, reformas constitucionales, hoy quieren hacer cambios. ¿Te recordás lo que pasamos en el 2016 con eso vos? Claro, y al final es no conocer nuestra constitución. Nosotros tenemos una constitución, una de las más avanzadas de Iberoamérica, un ejemplo para otras constituciones. Tenemos una división orgánica muy importante y sobre todo, fíjate que es tan importante porque hay un principio de principios, hay una norma jurídica importante que es el principio de supremacía constitucional. Yo siempre he dicho, no hay derechos absolutos en Guatemala. Hay gente que dice, yo tengo un derecho humano a esto, tengo un derecho a esto, pero el límite de todos los derechos es la Constitución y todos estamos bajo esa Constitución. Entonces, entender esos términos hoy nos haría ser un funcionario público que no se intromete en acciones del legislativo, que no se intromete en acciones del judicial y que mucho menos se va a intrometer en acciones de un ministerio público que fue creado en una Constitución con una función sui generis, que es defender la ley, el estricto cumplimiento de la ley, y que no hay un poder más absoluto, digamos, que esta división de poderes. Cada quien está en esa sección. Por eso es que Guatemala necesita tanto conocer qué es el Ministerio Público. El Ministerio Público fue una lucha de 1985, volverlo constitucional, que un presidente pueda, digamos, disponer de una renuncia de un fiscal, por ejemplo, no es posible porque los fiscales, digamos, son sui generis. Yo he hablado, y fíjate, Asmitia, que he hablado mucho sobre una reforma en el tema del MP para que los fiscales elijan su fiscal. Eso sería un fiscal de carrera, un fiscal con experiencia, un fiscal con conocimiento, alguien que empezó de ser oficial, auxiliar, auxiliar fiscal. Ese debería ser una reforma. Hoy hablan de reformas de que un presidente pueda quitar a una fiscal. Cuando ellos fueron los que impusieron esas reformas en el año 2016 también. Ellos refiriéndome a todos esos imbéciles que hoy dicen que son diputados, que la clica semilla que está en el gobierno. Ellos estuvieron ahí, yo estaba en el pleno, ellos estaban arriba haciendo bochinches, gritando, silbando, tirando cosas como lo que son, ¿verdad? Porque no tienen respeto absoluto a nadie. Pero ellos fueron los que impusieron esa reforma para que hoy por hoy la fiscal esté ahí, independientemente que tenga al ejecutivo entero tratándolo de sacar, pues. Sí, la verdad es que el respeto a la ley es lo que nos tiene que sujetar a todos los guatemaltecos, a todos los funcionarios públicos, a todo el que ejerce un cargo público, una función pública. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de una constitución política de la República de Guatemala. Y cuando la ciudadanía tiene estos conceptos bien claros, puede entender cuando alguien está actuando al margen de la ley o no está cumpliendo con lo que la ley establece. Guatemala necesita cambios, obviamente, hay muchos cambios importantes, pero por ahora la división de poderes, que es la república, y que solo una persona no puede gobernar, que ese es el principio de la república. Hay monarquías constitucionales en todo Centroamérica e Iberoamérica, es decir, un presidente que manda en el legislativo, manda en el ejecutivo y manda en el judicial. Es muy peligroso eso. Peligroso, peligroso que un presidente pueda cambiar una corte constitucional y que ponga una sala constitucional para poderse reelegir. Peligroso que alguien pueda decir, mi esposa es la vicepresidenta, por ejemplo, del país, y eso sucede en Centroamérica. En Nicaragua, claro. Entonces, me gusta porque sos puntual. Pero, digamos, es lo que nosotros no tenemos que permitir en Guatemala. Ese control de pesos y contrapesos es importante y el Ministerio Público tiene que actuar independiente, autónomo, sin sujeción a ninguna limitación más que a la ley. Eso es lo que necesitamos realmente en Guatemala. Les dije que era gallo, ¿no? 2 doctorados, mucha, viene el tercero en camino. Y por eso quiero comenzar con el siguiente punto. ¿Te postulaste para las salas, para las comisiones de postulación para las salas, vamos? Sí, me postulé para las salas de Y apelaciones. hubiera sido para los guatemaltecos, para ustedes que nos están escuchando, un juez de este calibre en la Suprema o en las salas, hubiera sido excepcional. Pero contame qué pasó, Merlin, porque fuiste el único que sacaste 100. Sí, estábamos 2 profesionales, un doctor, Alexis Calderón, y tu servidor, que sacamos 100 puntos. Pues las elecciones muchas veces se vuelven políticas. El tema. Muchas veces. Es que, mira, vos ya te me estás volviendo demasiado, Pablito. Disculpa, pero aquí somos al grano. Mira, mucha, ¿cómo se eligen eso? Les voy a hacer un poquito de memoria.
Se juntan, se conforman las comisiones de postulación y ellos determinan una tabla de gradación. Simplemente decir, bueno, vamos a medir cuántos doctorados tiene. Este señor tiene 3, puta, pongámosle 100, pues. ¿Cuánta experiencia tiene? Tiene tantos años, pongámosle tantos puntos. Hagamos un y entonces, al final de cuentas, los comisionados definen cómo van a calificar. Este señor sacó 100. Debería ser magistrado. Eso es lo que cualquiera. Si saca 100 en el examen que le plantean, solo 2 personas. Lo descalificaron. O sea, está suavizando la cosa porque por su grado académico y por su investidura ahorita que tiene, Melvin es un poquito más directo, pero ahorita se está reservando y lo vamos a sacar de eso a su naturaleza. Lo sacaron porque simplemente no confabulaba con la gente que tomó las decisiones para la elección de las salas. Te pusieron una tacha, yo estuve muy presente dentro del proceso. Cuando sacaste 100, yo estaba, pues, no me extrañó, sí me agradó porque dije, pues no, Melvin debe estar ahí porque conoces. O sea, solo con esa pequeña introducción que nos das, a mí yo no soy abogado, pero seguramente los abogados dicen, no, te reconocen que su conocimiento y tu experiencia, pero de repente te quedaste afuera. O sea, sí fue una decisión puramente política la que se llevó a cabo para dejarte afuera a vos. Sí, nosotros hemos propuesto, fíjate, un cambio real en el tema de las comisiones de postulación. Y un cambio real sería que se pueda ponderar y valorar, obviamente, porque no solo te evalúan en cuanto a capacidad, digamos, académica, sino también proyección social, proyección humana. Esos 100 puntos es producto de cuántos años de graduación tenés. Yo tengo 22 años de graduado, de abogado y notario, cuántas maestrías, cuántos doctorados, también la proyección social que haces. Entonces, obviamente, todas las notas arriba de 95 puntos pues no tendrían que haber Todos ningún deberían de estar ahí problema sentados para ahorita. poder estar. Pero son de las cosas que suceden en nuestra Guatemala, en los cambios que necesitamos hacer profundos, digamos, del sistema de justicia. Para mí uno de esos cambios es que se tome más la meritocracia y no decisiones personales muchas veces de las personas que conllevan a, bueno, esto es ideológico, él es de derecha, este es de izquierda, este no comparte esto, este sí comparte, y eso te trae un problema. Uno de los problemas que yo había tenido, digamos, que escuché comentarios entre bambalinas, es lo que pasa es que él mucho menciona a Dios. Entonces, tener un problema de esos, creer en Dios, yo creo que afecta la fe de un pueblo que es guatemalteco. Por eso empecé con la Constitución diciendo, somos un pueblo que creemos en Dios. Entonces, eso no puede ser una tacha, eso no puede ser un Al problema. Al contrario. contrario, porque tenés valores, tenés un fundamento, pero eso perjudica a cierto grupo que quiere cambiar estas Y creencias, ese voy a estos decir valores. te voy a hacer una obligación para cualquier tipo de funcionario o tomador de decisión, y es la siguiente: debe de ser temeroso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos estás en el poder es soledad. La soledad te lleva a tomar decisiones, y esas decisiones que tomas, el único que te está viendo es Dios, Ujú, colocho. así es. Entonces, tenés que ser temeroso de Dios y por lo tanto, mencionar a Dios es algo necesario para cualquier pueblo. Aquí no me vengan los chairas a decir, es que fíjate vos que cachureco, pues soy. Y le voy a decir una cosa, porque lo hablamos como muy legalista, pero a mí me lo explicó un abogado cuando me decía constitución y fíjate que la supremacía y el marco legal, he ido aprendiendo, no soy abogado pues, pero he ido aprendiendo un poquito y me lo explica de la siguiente forma y lo capté sumamente fácil. La Constitución es el pacto social que nos permite a los 18 millones de guatemaltecos vivir en este gran país y por lo tanto debemos de respetarla. Esa Constitución representa a las mayorías y arranca dándole. Invocando el nombre de Dios. Entonces, por lo tanto, señores, si no son temerosos de Dios, sálganse de ahí. Por ejemplo, este tal Samulita, que así se llama, hoy ya le conocen como la berrinchuda, o el alcohólico ese que maneja y que choca y que mata gente, y que por supuesto no le pasa absolutamente nada. Su papá es de la clica de Satanás, o no sé qué chingados, por favor, hombre. ¿Qué tipo de decisiones está tomando este pendejo? Bueno, ya las están viendo, ¿verdad? De verdad. Pero hoy estás asumiendo un rol sumamente importante que también cuando te fue tu nombramiento te llovió hasta debajo de la lengua, vos. Yo me enteré Complicado. por todas las redes sociales que te empezaron a atacar.
Hoy estás en el Ministerio Público. Sí, nos dio la oportunidad, la doctora Consuelo Porras nos dio la oportunidad de estar en una secretaría, que es la Secretaría de Política Criminal, una secretaría muy importante que tiene tres ejes importantes dentro del Ministerio Público. El primero es que tiene una oficina de atención a la víctima, desarrolla la protección de las víctimas en todo el país. Ha sido un ministerio público que protege a las víctimas y que trata de darles una atención especial. Víctimas que te cuento desde el año 2018 para atrás no existían en el proceso penal de Guatemala. Hasta el 2018 hubo una reforma que por primera vez pone a las víctimas en el tablero. Ese lo hicimos nosotros, Esa la hicieron ustedes y esa en la fue octava legislatura. correcto. Y es una reforma muy importante porque dice, miren, no solo vean los derechos del sindicado, hombre, del procesado, también vean el derecho de las víctimas en el país. Y aparte tenemos una oficina que es HIC, que depende también de la Secretaría, es una gestión integral de casos. Y te quiero contar que ahí avanzamos en tecnología, tenemos datos de órdenes de aprehensión, tenemos datos de allanamientos, tenemos datos de personas procesadas, personas acusadas, tenemos datos por región, ahí llegamos nosotros a los 340 municipios del país, que es un logro de esta fiscalía. Y ahí Hoy podemos tenemos ver cobertura nacional con... cobertura nacional y no solo con una fiscalía, sino en fiscalías ¿Tenés, especiales. tenés el dato de cuánto tenía la marrana Aldana antes vos? No, no llegaban a todo el país, llegaban a 200 y algo de O fiscalías. sea, gracias a la doctora Consuelo Porres, el excelente equipo que la acompaña, hoy por hoy tenemos cobertura al 340. Hoy por hoy no solo tenemos la cobertura a nivel nacional con fiscalías y agencias fiscales, sino fiscalías especiales, fiscalías de medio ambiente, fiscalías de la mujer, fiscalías que protegen delitos de víctimas niños. Eso es un tema bien importante. Entonces, esta parte de mi oficina que maneja datos, números, estadísticas y que te verifica si un fiscal hace lo que debe de hacer, diligencia debida, podemos ver que cumpla con plazos, con términos. Y la otra es la política penal, es decir, qué es lo que deben de hacer los fiscales a nivel nacional en determinados casos. Y esta política penal que se está terminando el 100% ya ahorita por presentar una nueva política penal del Ministerio Público. Porque te quiero contar que la política penal es importante. El etiquetamiento, el labeling approach, hace que yo etiquete a un político y me digan, bueno, diseña una política penal para decir que todos los políticos necesitan estar presos. Y entonces yo digo el diputado, el ladrón, el alcalde también. Entonces nos regresamos a un periodo de las brujas. Ah, quémenlo, quémenla. Edad Media, que por ahí te estoy contando un poquito de lo que pasó. Sí, En una política penal, yo lo digo directo y franco, la marrana Aldana con el respaldo del narcoterrorista Iván Velázquez, el pedófilo de Thor Robinson y el arrancacebollas original. Sí, Juan Francisco, que me estás viendo, hijo de tu madre. Ellos eran los responsables, ellos hicieron una cacería de brujas, ellos agarraron al Ministerio Público como un arma política. exactamente. O sea, y lo dijimos, yo me recuerdo, fíjate vos ahorita abriendo, eh, creo que ya hablamos de esto en una ocasión, estábamos a media reforma de la ley orgánica del Ministerio Público en el año 2016. Esa reforma que hoy protege, gracias a Dios, ahí los tiempos son de Dios, en su momento yo no lo entendí, pero está protegiendo una excelente fiscal que es la doctora Consuelo Porras, y por eso es que no se puede sacar, y ya es una reforma que ahí está y ya tiene resoluciones por parte de la Corte de Constitucionalidad y toda la parte legal. No se puede sacar gracias a esa reforma. Pero fíjate vos que yo me recuerdo muy bien, cuando estábamos ahí, como el pleno es, el parlamento es para ir a platicar y empezamos a hablar con unos diputados y mucha, ya se dieron cuenta qué peligroso es esto. O sea, le estamos dando un poder absoluto a la fiscal. En ese entonces era la marrana Aldana, la Kitty, la que pues, es ya, la que está prófuga pues. Y entonces dijimos, ¿saben qué? Metamos una reforma. Metamos una reforma en donde la fiscal general no se pueda postular a ningún cargo de elección popular 5 años después de haber dejado la gestión. Mira vos. Fue un desmadre, o sea, fue verdaderamente una plática porque en el Parlamento se puede hacer enmiendas de curul Ujú. para que bueno, metamos esa enmienda de curul, empezamos a conseguir las firmas. Mira vos, se paralizó el pleno porque ya venían con una estrategia para darle como arma política el Ministerio Público a Tel Maldana. O sea, esto ya se venía cuajando Ujú. con todo ese apoyo. Entonces, hoy mucha de la población, y es cuando ya uno ya va a la calle, y yo sé que vos, porque tenés también una vocación social, hablas con mucha gente en la calle, hoy como funcionario del Ministerio Público tal vez sos más reservado, pero
sos de reciente nombramiento y por lo tanto me imagino que tuviste eso. Lo que dice la gente, vos, pero es que los jueces decisivos, ¿sí? Exactamente. ¿O por qué no van por ese si ya lo tienen de los huevos, pues? Si ya sabemos que Acéfalo robó, es corrupto, pagó el baby shower del nieto, pues. ¿Por qué no lo van a traer? O sea, porque nos venían acostumbrados la marrana aldana de tener un ministerio público como un arma política. Me imagino que eso es uno de los grandes desafíos que hoy tienen porque la población les pregunta, "Cht, ¿para cuándo?". Ujú. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que volvemos otra vez a esa política penal desarrollada en el Ministerio Público que gracias a Dios hoy cambió, porque hoy no hay ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes de CICIG, sino hoy hay procesos penales, que hay investigaciones realizadas por el Ministerio Público con medios de prueba contundentes que determinan que un juez gire una orden de aprehensión. Imagínate en qué tipo de Estado estamos nosotros constitucional de derecho en que puede venir hoy un funcionario público a criticar una labor de un organismo independiente como lo es el organismo judicial. Y por ahí, digamos, tenemos algunos datos y números que vamos a platicar después. ¿Qué necesita el Ministerio Público para que un juez de garantías, pueda dictar una orden de aprehensión? Obviamente el trabajo es muy arduo del Ministerio Público, porque no solo es argumentar, sino que tenés que acreditar, probar por los medios legales. Y esos medios legales significan autorizaciones judiciales, documentos, expertos. Y al final llegas con un caso preparado y el juez puede decirte, no, aquí no hay nada. No vamos a girar una orden de aprehensión, vamos a hacer una citación. Pero cuando un juez dice vamos a girar una aprehensión es porque hay suficientes elementos de investigación. Y ahí quiero solo hacer una acotación, porque, porque el problema del MP es que hoy por hoy, gracias a Cefo y la clica, porque saben que tienen la cola machucada y que saben que en mayo se caen, em, es un ataque duro frontal con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no es el que ejecuta la orden de captura. O sea, ustedes presentan, el Ministerio Público presenta las pruebas ante un juez Así es. y el juez dice, en base a su experiencia, conocimiento y fundamentado en ley, si esto procede a una orden de captura. Así es. Así es como funciona, ¿o no? Así es como funciona y podríamos llenar el Doroteo Guamuch Flores con las órdenes de aprehensión pendientes que tiene este país, o sea, más de 25,000 órdenes de aprehensión. Entonces, imagínate un Doroteo Guamuch Flores lleno solo de gente que está pendiente de orden de aprehensión en Guatemala. Esos son los datos, eso es corrupción, eso es incapacidad para poder hacer efectivas órdenes de aprehensión. Y cuando tomas en cuenta que ese 85% de efectividad en las órdenes de captura es porque el Ministerio Público hace una investigación, hace allanamientos, utiliza a Policía Nacional Civil de otro lugar para que no haya información. Espérate, ¿por qué? Porque quiero miren, el doctor doble, futuro triple doctor que tenemos acá, nos está poniendo el plato fuerte ahorita sobre la mesa y hay que comérnoslo despacio. Entonces me vas a permitir a los que no somos tan doctos en la materia, que es el 99% de la población y el 100% de semilla, por supuesto, explicar un poquito lo que está pasando acá. El Ministerio Público entrega la investigación ante un juez. Correcto. El juez evalúa si existen la evidencia suficiente para respaldar el delito por el cual está siendo acusado fulanito de tal. Correcto. Entonces el juez evalúa y dice, fundamentado en ley, es el juez, es independiente del Ministerio Público. Señores, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público no agarró al delincuente de Pacheco hoy, ni tampoco a los futuros delincuentes que también participaron como traidores de la patria en el bloqueo que sufrió Guatemala. No es el Ministerio Público. Ellos presentaron las pruebas, señores. Él viene el juez y el juez dice, órale pues, Así es. orden de captura. Así es. No es el Ministerio Público, no tiene la fuerza ni las competencias para subirse en un carro y le chachar a alguien. Vámonos pues. No funciona así. El Ministerio Público va ante la Policía Nacional Civil. El juez le ordena a la Policía Nacional Civil haga efectiva la orden de aprehensión. Si eres del Ministerio Público, El juez viene y saca una orden y le dice, señor director general de la Policía Nacional Civil, cumpla con hacer efectiva esta orden de aprehensión de fulanito de tal, inmediatamente y póngalo a disposición del juez competente. Voteo para que sepan, el director general de la Policía Nacional Civil,
quiere reemplazar nada más y nada menos, ni se imaginan a quién, al Bolito, a Botijas, a Jiménez, pues. Entonces el cabrón ya está jugando a la política. Pero quiero seguirme comiendo el plato fuerte que nos está poniendo aquí el doble doctor que tenemos aquí como invitado. Ministerio Público entrega, juez mira y juez le pasa la pelota a la Policía Le Nacional. ordena, sí es. Ordena, Le ordena que haga efectiva la orden de aprehensión. acate, porque hoy el que hoy está usurpando la presidencia, acéfalo, en unas declaraciones realmente lamentables. Pero fíjate que no tanto. Recordate quién es su Obedece a la ley. recordate quién es su asesor. Es el asesor 154. ¿Sí sabes a quién me estoy refiriendo? ¿Ah? No. Al mismo que planteó las reformas a la Constitución del año 2016. Sí, pues. 154 porque dice que en el artículo 154 de la Ley de Probidad, ¿cuántos artículos tiene? No tiene 154. Pero el imbécil ese de Alejandro Balcells, que pretende ser también magistrado de la Corte de Constitucionalidad, es el asesor de Acéfalo. Entonces ya sabemos qué resultado va a tener. En las declaraciones de hoy, Acéfalo dice que la policía no va a acatar o no va a darle seguimiento. Palabras más, palabras menos, pero la orden es esa. Órdenes ilegales. ¿Con qué fundamento? O sea, eso no se... un policía no puede decir a un juez, fíjese, o hablemos como el presichonte. El presichonte, ¿sí sabes de quién es el presichonte, verdad? Sí. Va, el presichonte. No, eso es ilegal. No es competencia de la Policía Nacional Civil hacer eso, ¿verdad? Entiendo yo. No, la Policía Nacional Civil no puede calificar una orden de legal o ilegal, sino que la Policía Nacional Civil tiene que cumplir con la orden del juez. Función. Es su función y debe de estar sujeto a la ley, como todos los funcionarios públicos. No pueden desobedecer una orden de un juez, porque entonces estarían cometiendo una serie de delitos flagrantes al no obedecer una orden de un juez. Desacato. Desobediencia, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, una serie de delitos que los policías podrían cometer al no cumplir con una orden de juez. Entonces, policías, porque fíjate que hay muchos policías que me han parado en la calle y me dicen, miren, écheles palo a las de mía usted. Nos tienen comiendo M, dice. Prometí ya no decir tantas malas palabras después de Semana Santa, pero me dijiste lo siguiente: nos tienen comiendo mierda este pisado de acéfalo. Entonces dije, bien, nos están viendo muchos policías. Señores policías, no le hagan caso al pobre acéfalo. Ese pisado pasa a pija, se levanta a las 9 de la mañana, se apuesta a las 4 de la tarde fumándose un churro, y es muy probable que después de la conferencia de hoy se fue a meter a la piscina caliente a comerse su steak de 190 quetzales la libra. No le hagan caso porque ustedes pueden cometer un delito con eso. Solo regresando a los procesos, MMP entrega al juez, el juez evalúa. El secretario general del Ministerio Público, Ángel Pinea, una persona a la cual yo respeto, admiro y agradezco toda la labor que está haciendo, vino aquí y nos dijo lo siguiente: nosotros somos una entidad que estamos siendo auditadas constantemente por el juez. Es decir, si yo no presento los documentos, el juez me manda a la fregada, porque es un poder separado, vamos. Sí, muy, muy atinado lo que nuestro apreciado y respetado secretario general manifiesta, porque dentro del proceso penal hay un árbitro. Para entenderlo así, como un partido de fútbol, hay un árbitro y ese árbitro es el juez. Para que la gente entienda un poco, este juez controla la investigación del Ministerio Público y es el que ordena todas las medidas, ya sea de aprehensión, cautelares, que se dictan dentro de un proceso. Entonces, al final, yo creo que la falta de ilustración que pudieran tener algunos funcionarios, no quiero llamarle ignorancia, pero no podemos criticar un proceso penal cuando ese proceso penal, el que está dando una orden, es un juez, porque existen indicios racionales que una persona pudo haber cometido un delito. Y cuando se giran unas aprehensiones, se evalúan muchas cuestiones. No te van a girar una orden de aprehensión por amenazas, por delitos. El juez dice, es necesario e indispensable sujetar a proceso y a prisión preventiva a esta persona, porque hay peligro de fuga, obstaculización para la averiguación de la verdad, hay peligros procesales. Eso lo evalúa el juez. Si el Ministerio Público estuviera pidiendo una orden que no esté fundada en ley, el juez le dice al Ministerio Público, no accedemos nosotros a autorizar esa orden de aprehensión. Claro, Simple y sencillamente. por supuesto. Pero obviamente todo este sistema, que vivimos en un sistema de memecracia y no de democracia, porque lamentablemente los virales nos gobiernan y la gente lee un meme y cree que ese meme es, y no es. Pueden hacer un meme tuyo, mío, y decir esto es, y no sos eso. Y hay que ponerle, digamos, a nuestra gente atención a esto.
es que todo este procedimiento es judicializado. Entonces el Ministerio Público no tiene el poder de girar una orden de aprehensión. Puede pedirle al juez, Y el juez lo puede ir a la chingada si no pero el tiene juez puede decir, fundamentos. mire, disculpe, esto no tiene mérito. Aquí no hay elementos para girar una orden de aprehensión. Entonces, ¿por qué el ataque es contra el Ministerio Público? Cuando el Ministerio Público es autónomo, independiente, técnico, está actuando con objetividad y está presentando ante un juez. No estamos en un sistema autoritario secreto, estamos en un sistema de garantías penales. Entonces, muchas veces se critica el lado, digamos, del Ministerio Público, pero es el juez el que, de acuerdo a esa investigación, dice es procedente girar una orden de aprehensión. Eso hay que ponerlo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque entonces no pueden decir, es que es el Ministerio Público que tiene una persecución en nuestra contra. No, es un juez que está ordenando se instruya un proceso, porque hay pruebas y porque es necesario. ¿Qué corona puede tener una persona para no ser sujetada a un proceso? Todos somos iguales ante la ley. Aquí no es una cuestión ideológica, porque el Ministerio Público, a través de la Secretaría de Política Criminal, te puedo decir, ha actuado con toda objetividad y ha hecho investigaciones que muchas veces llevan mucho tiempo y a veces la gente dice, pero ¿por qué no? Pero es porque se están cumpliendo con todos los pasos legales, no se está haciendo algo arbitrario. Y cuando hay, como dice la señora fiscal, hay, proceda. Y cuando no hay, archive. Es sencillo. Y yo creo que tener una justicia no ideologizada o con ideología le trae un bien a Guatemala. Esta justicia de ideología nos ha causado tantos problemas en el país porque te etiquetan, porque te ponen de un lado y esto no hace que el país tenga una justicia independiente. Por eso es que los magistrados tienen que ser independientes, los jueces independientes y el Ministerio Público totalmente independiente, apolítico. No presentar un caso en contra del gobierno no es estar en contra del gobierno, es que en todos los lugares donde se comete un delito el Ministerio Público tiene que actuar. Totalmente. Sigámonos comiendo el plato fuerte de Meche de Oro. Entonces ya entendimos el proceso, ¿verdad? No es el Ministerio Público, y por favor repítalo, no es el Ministerio Público. Eso es una narrativa que el propio Acéfalo y la clica de Semilla están haciendo porque saben que en mayo van a caer. Es el juez el que le ordena a la Policía Nacional Civil y ahí es donde yo quisiera entrar un poco en los datos que estabas mencionando. Ahora sí, contame del Doroteo Guamuch Flores. Contame los datos, porque ahí es donde vamos a ver la incapacidad de botijas de Vinicio Ramírez Quemé, que es el que verdaderamente maneja el Ministerio de Gobernación con Eduardo Smith, no sé el que hay ahí, con el imbécil que acaban de nombrar como superintendente de Administración Tributaria, que viene también en tema de narco, Werner Ovalle, que también tiene su colita que machucarle. Ellos eran responsables del Ministerio de Gobernación y ahora vamos a develar lo incapaces que son y cómo llenamos el Doroteo Guamuch Flores. Contame un poquito de eso, porque eso es importante para que la gente sepa. Bueno, tenemos, digamos, la función de la Policía Nacional Civil en una... Vamos a dividir dos tipos de políticas. La política criminal que nosotros hacemos después del delito. Ujú. Se comete el delito y nosotros vemos políticas penales después del delito. Y la política de Estado, que es la que tiene el Ministerio de Gobernación, en ver la seguridad de la ciudadanía, en la prevención del delito y en cumplir con las órdenes de aprehensión. A nosotros nos sorprende que tengamos más de 25,000 órdenes de aprehensión pendientes en este Ministerio de Gobernación y entonces nos ponemos a pensar de que no hay, no existe una política de Estado estratégica, porque no es posible que pasen todos los días por la ciudad de Guatemala más de 9,000 personas con órdenes de aprehensión y no tenga, porque tenemos los datos por departamentos, o sea, nosotros te podemos decir en qué departamentos tenemos esas órdenes de aprehensión vigentes y entonces cómo es posible que esa gran cantidad de personas el Ministerio Público hace las aprehensiones porque a veces perseguimos delincuentes en maras, crimen organizado y nos toca hacer allanamientos, investigaciones para capturar a estas personas, pero la Policía Nacional Civil solo ejecuta el 15% de esas órdenes de aprehensión y ese 15% de manera fortuita, porque alguien tuvo un accidente de tránsito. O sea, lo que, perdón, es que me sorprende los datos que me estás diciendo y nos debería sorprender a todos porque lo que dijo hoy Acéfalo en la conferencia de prensa se está llevando a cabo. Prácticamente el Ministerio de Gobernación no está haciendo su chance. No, no lo está haciendo. O sea, del 100% de que otra vez en ese proceso, y perdón por caer con eso, pero es para entender que el Ministerio Público no es el responsable, donde el juez le pasa la orden de aprehensión a la Policía Nacional Civil. Correcto. Me estás diciendo que únicamente el 15% se llevan a cabo. Por el Ministerio de Gobernación, por la Policía Nacional Civil, es un aproximado de un 15%. Mucha. Dice, pues,
tenemos delincuentes en la calle por estos imbéciles que hoy por hoy tenemos en la cartera de gobernación. Ya se dieron cuenta los altos índices de violencia, que eso sí han incrementado también, ¿verdad, Mervin? Eso tiene, digamos, nosotros tenemos un país extremadamente violento, estamos hablando de más de 1.800 homicidios el año pasado y ahora vamos en una línea creciente de homicidios que lo que denotamos no es una percepción, sino es una realidad brutal de inseguridad. Toda la gente lo está viendo. Una realidad brutal de inseguridad. Y entonces no hay ni una política preventiva, no hay una política para ejecución de órdenes de aprehensión. Entonces vemos una falta de operatividad. Si nosotros evaluaríamos con eficiencia, pues a través de unos, digamos, gestiones de eficiencia, nosotros tenemos ISO 9001, es decir, el Ministerio Público está certificado en calidad en todos sus procesos. Si nosotros aplicaríamos ese ISO 9001, tendríamos el peor Ministerio de Gobernación de la historia del país en cumplimiento de metas. Vámonos otra vez entonces porque como tenemos a muchos prófugos viendo esto, y como la clique semilla está pendiente, eso se lo va a decir lento, pues, para que entiendan. Del 100% que los jueces le pasan a la policía, únicamente el 15%. Es decir, tenemos 85% de delincuentes allá afuera que deberían estar bajo las rejas por órdenes judiciales, no del Ministerio Público, por incapacidad, por falta de voluntad, simplemente porque no se están dedicando a hacer su chance. Y ahorita vamos a entrar en la parte de números a nivel financiero para que complemente lo que vos estás diciendo. Eso por un lado. Otro lado, señores, existe hoy una fundación Crime Stoppers o no sé qué, un Pedro Cruz sale con fotos al lado diciendo, no, se ha bajado los índices de violencia, mucha, por favor. No pueden, de verdad, no traten de tapar el sol con un dedo. La violencia se ha incrementado con este gobierno. Jiménez, en la última vez que fue funcionario, en esa misma cartera no duró ni 6 meses. Por mula, por incapaz, porque le gusta meterse guaro de todo al nene. De todo, en todos los agujeros que tiene, por cierto. Y entonces el cabrón, hoy por hoy no debería estar ahí. Pero tenemos hoy al peor ministro de la historia de gobernación bajo los datos que estamos recibiendo, que tenemos altos índices de violencia. Se han incrementado, pues. Correcto, se ha incrementado el número de, digamos, de incidencia delictiva. Nosotros tenemos una plataforma, todo lo tenemos digital. Alguien se puede ingresar a la página del Ministerio Público, se llama Plataforma Cero Delito. Y en esta plataforma nosotros registramos la incidencia delictiva del país. Sabemos en qué lugares se cometen los delitos, a qué horas se cometen los delitos, qué tipo de delitos son. Y entonces con todas estas herramientas, mi estimado amigo, ¿cómo no podría un Ministerio de Gobernación establecer un plan estratégico para poder hacer efectivas las órdenes de aprehensión, disminuir la incidencia delictiva? En un país desarrollado, un país como El Salvador, que ha superado en temas de control de incidencia delictiva, si aquí hay un hurto, Un ejemplo mundial. un ejemplo mundial, hay que decirlo un como hurto por falta de energía eléctrica, pues te ponen el poste. Si te llevaron el vehículo del parqueo y hay hurto, te ponen cámaras para que no vuelva a darse. Entonces, ¿qué están haciendo realmente? Porque la realidad es que tenemos una inseguridad, tenemos homicidios, tenemos delitos graves, la ciudadanía percibe esa inseguridad, el empresario para la inversión percibe esa inseguridad Claro. y el país está dando un mensaje, digamos, de que no tenemos, digamos, tenemos corrupción, porque al final el no ejecutar esas órdenes de aprehensión, hay que decirlo como es corrupción. Por supuesto. Es una falta de administración de nuestros recursos económicos para llevar esas órdenes de aprehensión a la realidad. Es una función de ellos. Aquí no pueden decir esto es culpa de los jueces, no pueden decir es culpa del Ministerio Público, porque el Ministerio Público está contribuyendo también en ejecutar esas órdenes de aprehensión. Sin ser, y es cuando ustedes hacen su allanamiento por Los una proceso de investigación. investigaciones en delitos. Y ¿sabes qué es lo más complicado? Yo creo que agarramos fuerza aquí. Que se cuelgan esa medallita. Es decir, viene Kleiber, digamos, nuestro fiscal de crimen organizado. Si vamos a detener Admirable, por cierto, y toda la labor que está haciendo. esta banda criminal. Se hacen una investigación, están en petencia, hacen 20, 30 allanamientos, se capturan a 40, 50 personas y después el Ministerio de Gobernación dice, nosotros aprendimos a las personas. Por supuesto, porque fueron llevados por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público desarrolló toda la investigación y el Ministerio Público fue el que ejecutó esas órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión de la gente que son extraditados, el Ministerio Público coordina
y el Ministerio Público aprende porque esas personas pueden pasar en Guatemala por muchos años y si no es el Ministerio Público que interviene para que se ejecuten esas órdenes de aprehensión, tampoco se darían. Entonces estamos realmente ante una falta de presencia de Estado, Ujú. una falta, o no conocen cómo funciona esto, el tema de seguridad, ¿verdad? Que es un tema de conocimiento que hay que hacerlo y saber tener liderazgo para poderlo proyectar. Y esto lo podemos palpar en la realidad, con números, con datos. No, esto no es un argumento vacío, no, ahí están los datos, los pueden pedir y les vamos a informar los mismos datos porque son públicos esos datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La incidencia criminal está creciendo. Ujú. No es una percepción, No. es una realidad. Y esta realidad se percibe. Y al percibir esta realidad, pues obviamente hay que cambiarla y los cambios son importantes. Pero esos vienen de otra línea que digamos es del ejecutivo donde ellos tienen que saber. Eso ya no es competencia del Ministerio Público, lamentablemente, porque yo les entregué a las llaves a ustedes con esos números que me estás diciendo. Primero, yo quiero complementar los números que vos me decís. Eh, Señores, hay incremento de violencia, no es percepción, son números reales. Ahí está la página del Ministerio Público. Vayan, accedan y lo que le digan las ONGeras que todavía tratan de tapar el sol con un dedo, o el imbécil este de Botija que está a segundos que salga y yo no sé por qué no ha salido. Puede ser que también le dé al lente de la cámara de acéfalo. ¿Saben a lo que me refiero? Vámonos a la ejecución presupuestaria, porque el SICOIN también es una herramienta Sí, que nos permite evaluar la ejecución presupuestaria de las entidades. El sistema de contabilidad integrado del que se llama SICOIN nos permite entrar a ver al Ministerio de Gobernación y saber cómo va su ejecución presupuestaria. Señores, oh sorpresa, de la inversión a la fecha de este año, estamos, señores, ya terminando abril. Por lo tanto, estamos terminando un cuatrimestre del año. Señores, debería tener, pues, 33% de ejecución. En inversión va al 1.26% según los datos de Sicroin el día de ayer. sí, pues. El hacinamiento en las cárceles está alrededor del 284%, es decir, tenemos sobrecargadas nuestras cárceles, de ahí salen muchas de las extorsiones y ahí me estoy metiendo ya otra esa competencia de las investigaciones que hace el Ministerio Público. Sabemos todos los guatemaltecos de a pie que no somos funcionarios, pero que sí sabemos que nos extorsionan desde las cárceles. Hay hacinamiento, pues hagan cárceles, ¿verdad? Ahí está 1.26%. Metámonos un poquito más adentro del SICOIN. Hay una rubro para los centros de detención y vos te puedes meter y decir, bueno, en Sicoín, dame cuánto se están gastando de lo presupuestado para hacer cárceles, cuánto llevan ahorita. 2.31%. No es nada. 2.31%. O sea, ni siquiera política para decir, bueno, mucha, por lo menos hagamos cárceles, pues estamos sobrepobladas las cárceles. Vámonos al funcionamiento. En el funcionamiento deberíamos tener un 33.3%. Es otra vez. Trimestre, ajá. ¿Saben cuánto tenemos? 22%. Es decir, el Ministerio de Gobernación es fuerza pública, es agentes, es cantidad de gente que se... No tenemos, ¿qué dicen estos datos financieros? No tenemos los suficientes policías para la población que tenemos, número uno. Y por lo tanto ya sabemos, no están capturando a la gente, los delitos están ahí, la violencia están ahí. Los números financieros lo dicen y los indicadores que el doctor nos está diciendo nos están ratificando también. Tenemos que incrementar en las cárceles porque hoy por hoy hay hacinamiento en las cárceles. Buenos países lo que dan es que van a ver los derechos de los privados de libertad. Si vos arrancás velando por los derechos de los privados de libertad, significa que ya todos los demás derechos están también cumplidos. Entonces vos vas a países de primer mundo y mira, si las cárceles están bien, Sí. porque son seres humanos, los derechos afuera están bien. Hoy por hoy duermen unos encima de otros porque hay un hacinamiento en las cárceles. Y para eso en proyectos que están planificados, solo el 2.31% de ejecución presupuestaria. Es decir, tenemos un Ministerio de Gobernación. Vos dijiste que ese era el factor. Yo digo que es una combinación de varias cosas. Falta de conocimiento, falta de voluntad. Ujú. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Como en todo, vos estás hoy en el Ministerio Público. ¿Quién encabeza el Ministerio Público? Doctora Consuelo Porras. Y si yo pudiera describir a la doctora, primero la describo como una heroína, apegada a derecho, trabajadora. A su edad trabaja más que cualquier persona de 20 años. Les saca la raja, los tiene a raya, dicen, si hay, si no archiven, todo lo que hemos escuchado
de leyendas vivientes de la doctora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la cabeza está bien, el cuerpo también está bien. Pero hoy tenemos un ejecutivo donde está céfalo. Literalmente, es que no existe. Sí, fíjate que muy interesante los datos, porque cuando esos datos que son muy fríos, les ponemos humanidad. Esos datos que mencionaste ahorita, yo escribí un artículo hace algunos años sobre prisión preventiva y muerte en las cárceles. Y en esa oportunidad que hice el estudio teníamos 28.900 reos en las cárceles y estábamos hacinados en un 320%. Hoy creo que es un número mayor. Y si ponemos la comparación de las órdenes de aprehensión que están pendientes, no tenemos sistema penitenciario ni siquiera para poder recluir a las personas. Digamos, con el número de personas que tenemos detenidas, igual número tenemos de órdenes de aprehensión pendientes. Entonces, el sistema penitenciario es un reflejo realmente del Estado, con cárceles privadas, con cárceles estatales, federales, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esos números nos hablan que no hay una visión de país. Es decir, vos cuando ves el POA, ves las planificaciones presupuestarias, estás viendo la visión que tenés de lo que vas a proyectar y lo que vas a hacer el próximo año en materia de justicia, en materia de desarrollo. Esos números a mí me dejaron frío, me dejaron callado un ratito porque me empiezo a pensar en que este sistema penitenciario, que es uno de los más inconvencionales y de los más injustos de la tierra, donde no hay ni siquiera un sistema médico para atender a las personas que tienen diabetes, no hay ni siquiera un sistema para las personas con capacidades especiales para que alguien en silla de ruedas pueda usar el baño, en ninguno de los sistemas penitenciarios del país, porque yo los conozco todos los sistemas, son gradas. Entonces alguien en silla de ruedas, ¿cómo se va a trasladar? ¿Cómo va a poder hacer para moverse dentro de la cárcel? Alguien que, para empezar, aunque esté en el sistema penitenciario, es persona humana y se presume su inocencia y es inocente hasta que no sea declarado culpable. Entonces, esto nos lleva, digamos, a un campo de cultivo donde las cárceles en Guatemala, no es un secreto, que están controladas por los criminales y no por el Estado, porque no hay esa fuerza estatal para poder decir controlo verdaderamente las Bueno, cárceles. te voy a decir una cosa, perdón la interrupción, pero ante estos criminales que hoy supuestamente nos gobiernan, prefiero que nos gobiernen los criminales de la cárcel, pues, porque son de verdad, tienen más capacidad. Pero el sistema penitenciario, Melvin, yo fui también ponente de una iniciativa de ley para restringir la prisión preventiva o Claro, provisional que había en su momento. ¿Te recuerdas que se le inventaron? sí, El hacinamiento en las cárceles da pena, pero cuando vos mirás los números, vos también conoces del Estado. sí, claro. Y señores, el que pues es bien sencillo, o sea, hay plata. Ahora ya no puede decir que Sí, no hay el plata. presupuesto más alto de la historia del país. Hay disponibilidad de Ujú, caja. claro. Hay hoy de nuevo otro extorsionista en la superintendencia y que el que salió se volvió también chairo, entonces también está extorsionando. Hay plata, pues. Hay un programa para mejorar no mejorar, incrementar la capacidad. Sí, Vos diste un número, 300 y pico por ciento de, o sea, sí, están hechas para 8,000, creo, me recuerdo que era en su momento. Eh, entonces, no hace sentido. ujú. O sea, tenemos gente que está calentando la silla en gobernación. No están haciendo su trabajo. Y al no hacer el trabajo, ¿quién sufre? Sí, el pueblo. La población, la violencia. Y vos, No hay posibilidad de cambio, porque con los números que estás dando, digamos, si yo no tengo proyectado dentro, si no tengo capacidad para ejecutar un presupuesto y no tengo ni siquiera proyectado, porque cuánto necesitamos para la creación de una cárcel, digamos, en el país, pues necesitamos un terreno grande, necesitamos millones para hacerlo, pero que es necesario tener un sistema. El sistema de justicia tiene muchos eslabones y yo hablo de ese eslabón perdido, que es el sistema penitenciario. Es decir, no está completo el sistema de justicia si no tiene un sistema penitenciario que respete los plazos de la prisión preventiva, que no sea excesiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un dato y con este se hace acopio a la realidad. Ningún proceso puede durar más de 3 años en todas sus etapas. 3 años. Nosotros tenemos procesos de 10, 15, 20 años, especialmente los megajuicios, los macrojuicios donde un juez resolvía situaciones de 200, 300 personas. Es imposible que un juez tenga una capacidad intelectiva de mayor riesgo de resolver 200, 300 argumentaciones diferentes. Una indagatoria duraba 6, 7 meses. Sí, era increíble, una audiencia indagatoria para escuchar a todos. Entonces, se ha probado que esos macrojuicios han sido inconstitucionales y ilegales porque obviamente no te daban la oportunidad de defenderte.
que era la dinámica del Ministerio Público previo, ¿verdad? Era esa dinámica de los macrojuicios, de los cambios, donde el Ministerio Público retrocedió y donde la Administración de Justicia retrocedió, porque fueron cambios que en vez de mejorar el sistema de justicia penal, vinieron digamos, a perder efectividad. No hubo objetividad en el proceso, no hubo objetividad. La gente era etiquetada, era juzgada por su forma de creer o su forma de pensar, lo cual en un país democrático no puede suceder ni debería suceder en Guatemala, teniendo un ministerio público objetivo. Y estos indicadores de política vinieron ahora el Ministerio Público logró superar todo esto. Imagínate que los fiscales cambiaron todo. Habían fiscales especiales. En ese tiempo habían fiscales especiales. Estamos hablando, digamos, del Ministerio Público hace 20 años. Fiscales especiales de narcoactividad, fiscales especiales de lavado de dinero, fiscales especiales de medio ambiente. Y de repente las administraciones anteriores a la doctora cambian la especialidad y mueven a todo mundo, a todas las demás fiscalías, quitando la experiencia, el conocimiento, el avance que se tiene. Debilitaron la institución. Debilitando la institución con gente que no conocía sobre. Eso es lo que hacen los chairos siempre, debilitar instituciones. Ahora el Ministerio Público, a través de la especialización, tiene fiscalías especiales, pero ha sido un cambio, una transformación de años que se ha venido dando en el Ministerio Público para tener lo que ahora tenemos, que es la especialidad de la política penal estratégica, la defensa penal estratégica. Y eso es un avance en el sistema de justicia penal. Pero cuando los cambios los hacen personas por cuestiones ideológicas o por cuestiones de beneficencia, lo que logran es un retroceso. Hubo un cambio de los jueces, por ejemplo, unipersonales de sentencia. Los jueces eran tribunal de sentencia. Entonces vino alguien que también pasó por el Ministerio Público y le hizo mucho daño a la institución. Dijo, creemos los jueces unipersonales de sentencia. ¿Quién? Claudia Paz y Paz. Sí, usted pone los nombres, yo pongo la guerrillera, pues, porque ella, y pues que hay que decir las cosas como son. Esta guerrillera, que era guerrillera, la marrana Lana ya supimos lo que hizo y por eso está prófuga, cada vez más inflada la pobre. No, de pobre no tiene nada. Claudia Paz y Paz también, o sea, ella utilizó como una ministerio público revanchista, ideológico, pues el tema del conflicto armado interno. Y hoy, gracias a ella, tenemos todavía héroes nacionales guardando prisión preventiva, que son los que lucharon por parte del ejército para defender nuestra soberanía. De ella estamos hablando, de esa política guerrillera que le hizo mucho daño al Ministerio Público al volverse ideológica. Porque si algo tiene la justicia es que no puede ser una justicia ideológica. Y el único valor ideológico de la justicia es su misma justicia, es decir, la equidad, la equidad, la equidad. Y entonces, al crear estos jueces unipersonales de sentencia, perdimos el deliberatorio. Es decir, 3 jueces pueden deliberar, pero solo uno con quien delibera, con el espejo. Entonces perdimos cosas del sistema penal muy interesantes. Se debilitó el sistema. Debilitó el sistema penal. A muchas cosas han debilitado y este sistema necesita cambios trascendentales importantes. Mira, somos el único país que tenemos penas que, a pesar de que no exista la cadena perpetua en nuestro Código Penal, pues puede ser cadena perpetua el lavado de dinero y otros activos cuando la multa del delito de lavado se transforma en prisión. Entonces vos vas y le preguntas a un reo 6 años de prisión inconmutable, la pena mínima. Pero como no puedo pagar $500,000, son 300 años. Entonces, ni que fuera Munra el inmortal, digamos, para. Esos son los verdaderos cambios. Es decir, yo escucho cambios políticos del sistema de justicia, pero yo creo que necesitamos gente pensante, objetiva, que hable de los verdaderos cambios que el sistema de justicia necesita. Con datos en la mano. Con datos en la mano. ¿Cuántos es el porcentaje de gentes que por no pagar en el delito de lavado de dinero están sufriendo una prisión que es a perpetuidad, que es cadena perpetua, que no van a salir, que se van a morir en la cárcel? Esos son datos importantes y eso es lo que este Ministerio Público tiene. Ha sacado de la realidad que ha habido modelos tan importantes. Mira, nosotros estamos muy contentos. Acaban de decirnos que van a venir de otros países a ver nuestro modelo de atención integral a las víctimas. Wow, qué bueno. Ese modelo la doctora lo hizo y ese modelo junta 15 instituciones del Estado para una atención integral de las víctimas profesionalizada, especializada. Es decir, tenemos modelos, Guatemala ha avanzado mucho, pero obviamente estos espacios que tenemos muy pocos como el tuyo nos permite a nosotros decir, mire, esto hemos hecho. Tenemos un modelo especial de atención a las víctimas, tenemos un modelo de atención especial a los niños víctimas, tenemos un modelo para la trata de las personas, tenemos atención victimológica en todo el país.
para cualquier víctima, sea Garífuna, Xinca, Quechí, Cachiquel, Maya, Mopán. Hemos avanzado en el sistema de justicia. Cobertura nacional. Una cobertura nacional y una cobertura integral y de calidad. No solo decir tengo presencia, porque cualquiera puede hacer un edificio, pero desarrollar este modelo que se ha desarrollado en el Ministerio Público, Equipos de trabajo de primer. equipos de trabajo, gente profesional en cada área, correcto, que le pongas metas, ¿verdad? Porque aquí en el Ministerio Público tenemos un dicho, aquí todo es para ayer y todo urge. Es decir, aquí tenés que tener efectividad. Y por eso les Si queda. la norma hizo, se la pasaran como nos la pasan a nosotros en el MP a otras entidades, Dios mío, hace mucho tiempo. Botijas ya no estaría en el Ministerio de Gobernación, pues. Porque tenés un control de calidad de lo que haces, del producto. Es decir, podemos decir que hacemos mucho, pero el producto final que entregas, que es parte de lo que el Ministerio Público de la doctora Consuelo Porras tiene, entrega un producto final. Y eso obviamente hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que, digamos, evidenciarlo a la ciudadanía. Cuando la ciudadanía entiende, hoy escuché yo muchas críticas para el MP del que vos mencionás bastante, pero sin fundamento, sin un fundamento. ¿Quién de todos los que menciono? Es porque menciona a todos. Hablando del presidente, Yo digamos, pensé que me había dicho de Zamulita, hablando del Presichonte, de Acéfalo, de la Digamos, Tepitos o de basta cualquiera con- de esos, vamos, porque basta la con verdad es ten- que no. basta con tener un análisis crítico del sistema, de que conozcamos un poco cómo funciona el sistema, porque ¿por qué no se dijo el juez? Si el que ordenó las aprehensiones fue el Es juez. entender la narrativa. Es Es exactamente. entender la narrativa. Estamos, y me gustó lo que dijiste, estamos ante una memecracia. Sí, una memecracia. Los virales los gobiernan. Los virales nos gobiernan. Esta gente ha sido especializada, muy bien financiada, por cierto, por parte de USAID, y ya se les acabó la plata. Y ahorita van a empezar a entorpecer su viralidad y por lo tanto su memecracia. Y salen pendejadas como Acéfalo hoy, obviamente con el asesoramiento del abogado 154, Balcells, diciendo pendejada tras pendejada. Yo sí miro y voy a decir algo, un Ministerio Público fuerte y firme. Lo que me decía es de que hoy tenemos un Ministerio Público más fortalecido, porque hay equipos de trabajo, porque hay más cobertura, porque hay especialización, porque la debilitación que ocurrió con Claudia Paz y Paz y con Amarrana Aldana, pues hoy por hoy, gracias a ustedes, como equipo, liderado por una excelente guatemalteca, la doctora Consuelo Porras, que debemos todos estar agradecidos con ella, pero ya se acaban 5 meses, ¿qué va a pasar? 5 meses que le quedan, ¿no? Pues yo respondería como, 5 meses. digamos, como responden todos en el Ministerio Público, Dios está con nosotros. Y creo yo que la historia está por contarse y Dios tiene el control de todo. El Ministerio Público tiene que seguir fuerte y firme hasta el último día, cumpliendo con esa función constitucional que tiene, con mucho valor, con gente que tiene mucho valor y gente que tiene gente de mucha fe y sobre todo muy objetiva, que lo que ha hecho es una labor eminentemente profesional. Se acabó la persecución Y política. técnica. Ya no podemos hablar de persecución política en Guatemala. Había una persecución política, pues ahí hay sendos documentos, tanto de prensa como bibliográficos, como historias contadas de esa persecución que existió. No, la verdad, yo fui secretario de la comisión, ahí está todo documentado también. Y hoy no vemos una persecución política. No. Hoy vemos casos fundamentados en derecho, casos con medios de investigación que los jueces han autorizado. Y eso es muy importante porque entonces no estamos luchando contra personas ni ideologías. El Ministerio Público está ejerciendo una función objetiva en la aplicación de la ley. Y yo creo que eso es bastante, es mucho en un Estado democrático constitucional. Necesitamos un Ministerio Público así. Se nos termina, pues no sé, Dios sabrá. Como siempre responden todos ahí, Dios está con nosotros y vamos a seguir adelante. Dios está con los buenos. Dios está con los buenos. Pero siempre nosotros como guatemaltecos, a mí me genera ansiedad pensar que este buen capítulo que está pasando el Ministerio Público está llegando a su fase final. Que yo en un momento, fíjate, torpe de mi parte, porque a mí me presentaron el plan de gobierno de Acéfalo y la Clique Semilla cuando entraron. Lo abrí, era muy sencillo, lo memoricé, fíjate vos. Lo abrí y decía lo siguiente: sacar a la fiscal general. Ese era su plan de gobierno. Y comenzaron los primer año y pico,
buscando cómo sacaban a la fiscal general Consuelo Porras. Eso era. Hoy un imbécil Boberto, la verdad, no voy a mencionar su nombre, diciendo que deberían de haber sacado, pidiendo ilegalidades, pero no se puede esperar nada de este personaje nefasto. Pero pensé por un momento, ya le bajó a Arévalo. Ya. Se va a dedicar a fumar monte, a andar con la jiraca de arriba para abajo, a ver cuándo visita a Harris Whitbeck ahí en Inguati a hacer su fiesta de nenas. ¿Y qué hacen? Ya. Pero con las declaraciones de hoy, de nuevo miramos esa narrativa de que el Ejecutivo sí está atrás del Ministerio Público. Quiere cooptar al Ministerio Público, porque saben que se caen, o sea, ya saben que es por los del o sea, la verdad es como el agua, tarde o temprano sale a luz. Y a mí me preocupa de sobremanera que en 5 meses este buen Ministerio Público pueda caer otra vez o retroceder a un debilitamiento como lo hizo Claudia Paz y Paz, a que sea un arma política como lo hizo la Marrana Aldana, y a que destruya toda esa labor y a esos equipos de trabajo y a esa cobertura nacional. Por eso le pregunto aquí a mi doble doctor, a mi futuro tercer doctor, 40 maestrías y todo, doctor en la materia y conocedor del Estado, y que con mucha capacidad, ¿qué proyectas? Entiendo, todos estamos a la merced de Dios, pero ¿qué proyectas en el Ministerio Público después de estos 5 meses? Bueno, yo creo que el papel de la ciudadanía es muy importante. Hablamos cuando empezamos la plática un poco acerca de las famosas comisiones de postulación. Yo creo que hay que ponerle mucho ojo a esto para que las comisiones de postulación realmente, en esa tabla de gradación, que hay una comisión de postulación para elección de fiscal general, sea una comisión que actúe de manera objetiva. Es lo que nosotros nos merecemos como guatemaltecos, no que una persona tenga una posición para beneficiar a alguien de una ideología y de otra, sino que pondere realmente como debería ponderarse para que el ciudadano o la ciudadana que de ese número de 6, que es el famoso número que llega para que fuera electo por el presidente, pues esos 6 sean ciudadanos y ciudadanas que tengan realmente la capacidad, el liderazgo para poder dirigir una institución como el Ministerio Público. Mira, es que se necesita un liderazgo, es una institución muy grande, es conocer de cada tema que se da en el Ministerio Público. Y no es por nada, pero la doctora conoce a perfección cada tema y te pone plazos y te pone metas y está en todo y sabe todo y lleva un control de todo. Y entonces que estas personas puedan ser electas de una manera transparente, sin una presión, obviamente, ni política, ni extranjera, ni mediática, ni de ninguna naturaleza. Creo yo que eso es lo que aspiramos nosotros. Yo te hablo como comprometido en mi tema del lugar donde estoy, pero te hablo como ciudadano, digamos, de esta parte, ¿va? Porque si sucede lo que sucedió en comisiones de postulación, lo que hablamos anteriormente, que alguien puede tener 100 puntos, pero que no es elegido porque me cae mal, porque no es de mi línea, porque no es de mi ideología o porque no piensa como yo, creo yo que vamos a tener una elección que, lejos de responder a los parámetros de la ciudadanía, digamos, tendríamos una elección que sería lamentable para el país, para el país. Aquí no pierde un grupo, No, aquí pierde el país de Guatemala. más de lo que estamos perdiendo. Entonces, yo creo que hay que involucrarnos a través de estos programas, a través de otros medios de comunicación, de entender un poco y exigir a estas personas que van a integrar estas comisiones de postulación que actúen a la altura de los acontecimientos por una Guatemala importante. No decidir bien nos trae un problema. Electoralmente tenemos un problema ahorita muy grave y así podría, imagínate todas las instituciones en crisis. En vez de hablar que el Ministerio Público no estuviera ni fuerte ni firme, que para mí esas dos palabras responden muy bien al carácter, a la gente que estamos ahí y al espíritu que hay ahí de fortaleza y de firmeza en lo que decidimos, estaríamos ante un Ministerio Público a la deriva, de un sistema de justicia a la deriva. Entonces, creo yo que la visión que se tiene, yo la que tengo como ciudadano, es que las próximas elecciones, porque vienen elecciones importantes, Tribunal Supremo Electoral, Vital, este vital. tema de los partidos políticos y las elecciones y que hoy participás y no tenés denuncias, y pero aunque tengas participás y a uno les Alfaro una nunca más, cosa. a vos nunca más. Ya vimos lo peor que puede haber en un magistrado con Blanca Alfaro, no más.
no más. Entonces, digamos, es un No hay tema más. bien complicado, bien complicado. Digamos, viene elección de corte de constitucionalidad, que no tenemos que equivocarnos. Es un tema que del legislativo elige un magistrado, la Suprema elige otro magistrado, el Consejo Superior Universitario, el presidente designa una persona La Suprema. y nosotros elegimos como abogados también un representante. Ahí están los 5. Creo yo que ahí es donde se va a balancear este tema de poder y la elección final, que es el otro año en abril para tomar en mayo, que es la de fiscal general, que es hasta el otro año, digamos. Esas son las elecciones importantes del sistema de justicia de Guatemala, las más importantes. No son las comisiones las malas, como no son las instituciones las malas, son las personas muchas veces Totalmente. que están en las instituciones que hacen que las cosas no funcionen. Entonces necesitamos los mejores guatemaltecos, los más comprometidos con valores, con principios, para tener pues gente que pueda representarnos dignamente. Es la aspiración que nosotros tenemos como ciudadanos. Tal vez no te podría decir desde el lado mío, porque eso sería muy subjetivo, pero como ciudadano es lo que yo espero. Espero que alguien que tenga todas las calificaciones pues sea tomado en cuenta y no alguien que saque 21 puntos sea nombrado, como ha sucedido. ¿Cómo sucedió en la última? ¿Verdad? Es decir, esos son temas que tienen que ir cambiando, pero ¿cómo van cambiando? A través de tu programa, a través de gente que nos permite hablar y tener un diálogo con la ciudadanía, porque a veces la ciudadanía no entiende ni cómo se eligen magistrados y no entiende Ni qué hace un magistrado, qué a hace el qué hora hay. magistrado y qué función. Entonces, creo yo que la ciudadanía a través de este programa tiene que entender que el Ministerio Público ha avanzado. Tiene, tiene algunas metas, algunos objetivos. Hace 2, 3 días estuvimos viendo el tema de la Secretaría de la Mujer en el Ministerio Público y cómo esta protección de la mujer en género, digamos, en atención de calidad y de calidez a la víctima, es otra. O sea, hoy el Ministerio Público tiene una proyección hacia uno de los delitos más denunciados, que es violencia contra la mujer, el segundo de nuestro top 10, que tenemos un top 10 de delitos denunciados, cómo se ha evolucionado para proteger. Entonces, todo esto, ¿quién le puede dar continuidad? Obviamente tiene que haber un perfil de alguien que haya tenido liderazgo, que haya manejado la administración pública de un órgano del Estado en justicia importante y que haya dado resultados, porque aquí se miden los resultados. Entonces, no puede una persona a la entidad del Ministerio Público, la cual yo amo y formé parte de ella, estuve mucho tiempo afuera y ahora regreso, que tiene la certificación ISO 9001 de calidad. ¿Bajo qué argumentos científicos te puede decir que no funciona si tenemos una efectividad de una norma de categoría internacional? Nuestros sistemas, todos están certificados internacionalmente. Nos acaban de certificar nuestro sistema informático. Es el más avanzado de todo Guatemala. Ni siquiera puede compararse con el que tiene el OJ, ni mucho menos otros sistemas. Entonces, cuando todos estos resultados se dan, lo que te queda es decir, bueno, es necesario que esto continúe, porque para mí esto ya es una política, no de izquierda ni de derecha, es una política de Estado, donde el Ministerio Público tiene que seguir estos mismos principios que ha sostenido hasta hoy: objetividad, independencia, imparcialidad, justicia, ¿verdad? Y sobre todo lo técnico y lo profesional. Yo creo que eso lo tenemos en el Ministerio Público y está a disposición de la ciudadanía. Nos esperan tiempos complicados, fuertes, vientos recios, pero creo yo que hay que seguir adelante, fuertes y firmes. Creo yo que es dos de las palabras que identifican mucho al MP, no solo por ser palabras, sino porque demuestran el carácter de la persona que está liderando la institución Y del equipo de trabajo que está con ella también. y el honor que nos permite ser parte de ese equipo de trabajo. Melvin, de verdad, primero, gracias por haber venido. Nos ilustraste a muchos, o sea, de hecho, solo el saber de que la orden de captura no es el Ministerio Público, señores, y lo vuelvo a enfatizar, sino que se le pasa a la Policía Nacional Civil y no está haciendo su trabajo. Con datos lo reflejamos acá. Eh, Nos diste una cátedra que la trajiste como buen conocedor del tema, algo tan complejo lo volviste muy sencillo y creo que es uno de los episodios que ilustramos de una mejor forma a la población, dada la circunstancia que tenemos hoy, lamentablemente, un usurpador en el Ejecutivo que sigue atacando de una forma con memecracia, con viralidad, sin fundamento legal, simplemente porque está salvaguardando su pellejo y todas las ilegalidades que él y la clica de Semilla hicieron. Y de verdad te felicito, te agradezco por haber tomado otra vez el reto en el Ministerio Público. Sos de las personas más capacitadas que tiene hoy el país y con toda la experiencia que tenés.
Vienen momentos difíciles, espero verte en esos procesos otra vez. Tenés todo para llegar a cualquiera de esas instancias, y esta es tu casa. Seguí viniendo, por favor. Y a los guatemaltecos les voy a recordar algo. Estamos por entrar en el mes que acéfalo se va a caer, mayo. Pero, así como dice hoy aquí el doble doctor, mi amigo y buen guatemalteco Melvin, dependen de ustedes. Vienen tiempos recios, fuertes, y debemos de tener la firmeza para tomar una decisión para rescatar a nuestra Guatemala de acéfalo y la clica de semilla. Y como siempre he dicho yo aquí en este programa, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.